Entonces, ¿qué tenemos? Una solución de permanganato 0,1 normal, al cual no conocemos su verdadero título, ¿sí? Hacen 6 determinaciones tomando alícuotas de 20 mililitros, la masa con que se preparó ese patrón primario, que es el oxalato de sodio, ¿sí? Se pesó 1,7504 gramos y se llevó un volumen de 250 mililitros. O sea, es un problema combinado, digamos, está combinando la estadística que vimos en la clase pasada, en los últimos puntos, con encontrar, digamos, la normalidad del permanganato. Tenemos 6 determinaciones y nos pregunta si hay algún valor anómalo o que no pertenezca al grupo, digamos, ¿sí? Que desvíe demasiado. Entonces, ¿qué aplicamos? Group. Aplicamos esta fórmula, no sé si recuerdan, ¿sí? Valor sospechoso menos la media. La media lo calculamos de la misma población que tenemos, ¿sí? Y la desviación estándar. Y el G crítico lo sacamos de tabla. Entonces, si el G calculado es mayor que el G crítico, se rechaza, digamos, esa medida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ponemos 6 medidas, n es igual a 6, ¿sí? La media, acá está todo cruzado, ¿sí? La media es 19,067, ¿sí? La desviación estándar es 0,375. Vamos a corregir eso. A ver. Bueno, ahí quedó, ¿sí? Entonces, tengo todos los valores, ¿sí? Eh, ya calculados y veo, digamos, los sospechosos. ¿Cuáles son? Generalmente los extremos que desvían demasiado a la media, ¿no es cierto? En este caso el 1, para mí, ¿no? Ustedes pueden elegir otros sospechosos. Y el 18,40, que son los dos extremos, que están muy alejados, digamos, de la media que hemos calculado, que es 19,067, ¿sí? ¿Qué hacemos? Calculamos para el primer caso, ¿sí? 19,55 y para el segundo caso, en mi opinión, digamos, ¿sí? Y el G crítico es 2,447 sacado de tabla con N igual a 6 de grupo, ¿no es cierto? Entonces, el G calculado es mucho menor que el G crítico. Entonces, ninguna de estas mediciones son sospechosas o anómalas, ¿sí? Entonces, están dentro de la población, pertenecen a la población. Por lo tanto, para el cálculo final, digamos, de la normalidad del permanganato, lo voy a tomar las 6 medidas. O sea, la media que voy a tomar va a ser la que calculé con los 6 valores que me han dado, ¿sí? El punto B que me pedía escribir las hemireacciones, ¿sí? Permanganato, que pasa a manganeso más 2, y el oxalato, que pasa a dióxido de carbono, ¿sí? ¿Recuerdan cómo eh, igualar estas condiciones, ¿no es cierto? El método del ion-electrón, si recuerdan, o no. ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, ahí me dicen que sí, perfecto. Entonces, ¿qué era lo que se hacía primero? Se igualaba la masa, ¿sí? Y segundo, se igualaba la carga, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que se hace acá y obtenemos, digamos, esta hemi-reacción en el caso del permanganato y en el caso del oxalato lo mismo, ¿sí? Una vez igualado, ya sabemos qué valores o qué número de electrones están en juego. ¿Para qué nos sirve esto? Para eh, calcular el peso equivalente, ¿sí? Entonces, después, ¿qué hacemos? Tenemos, nosotros que queremos hallar la normalidad de quién? Del permanganato. El volumen gastado, ya tenemos el volumen promedio. La masa la podemos calcular porque nos da la masa pesada, digamos, de el oxalato para preparar 250 y se ha usado una alícuota de ¿cuánto? De 20, ¿sí? Y el peso equivalente va a ser igual a que al peso molecular, en este caso del oxalato, ¿sí? Que lo tienen que buscar o calcular con la tabla periódica, dividido en cuántos electrones están en juego del oxalato.
¿Por cuánto tengo que dividir el peso equivalente del oxalato? Por 2, ¿sí? Porque hay 2 juegos en electrones. Parece que Vivian nomás está atenta, ¿eh? Los demás. Bueno, entonces ya tengo, digamos, parte resuelta el problema. Y el punto C, se los dejo para ustedes, ¿sí? Dice, ¿cómo detecta el punto final de esta valoración? Fundamento, ¿sí? ¿Quién quiere decir algo de eso? ¿Cómo se detecta el punto final? ¿Se usa indicador o no se usa indicador? No, no se usa. Es No se una usa, ¿no es cierto? reacción Es autoindicadora. autoindicadora. Perfecto, gracias María. Bueno, y lo fundamentan un poquito más, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando entreguen el seminario. Bueno, ¿alguna pregunta en relación a este problema? ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? A esta altura ya nos parece algo muy familiar, ¿verdad? Sí, no hay dudas. Pasamos al segundo entonces. El segundo problema, ¿se anima alguien a leer? Y si no se animan, le pido Se ayuda. determinó el contenido de hierro, punto PF, 55,85, presente en una muestra de mineral de masa de 1,0800 gramos, mediante una titulación en medio ácido con una solución de permanganato de potasio. La concentración es de 0,02192 moles por litro. A. Escribir las reacciones redox correspondientes, balanceadas por el método del ion electrón. B. ¿Cuál es el contenido porcentual de hierro en el mineral si su valoración requirió 22,03 mililitros de permanganato de potasio, 0,02192 molar? Y C. Explicar cómo se determina el punto final de la titulación. Buenísimo. Similar al anterior, pero acá tiene otras circunstancias, ¿no es cierto? Usamos el permanganato, pero el elemento a determinar en este caso es el hierro, ¿sí? En esta comisión hay geólogos y en muchos estudios de geología, o al menos los que me han solicitado, las rocas tienen una combinación de férrico ferroso, ¿sí? Bueno, esta técnica se puede aplicar, digamos, para determinar el hierro ferroso, ¿eh? Que no es el caso, pero sí se puede hacer con permanganato en una atmósfera, digamos, con ausencia de oxígeno. O sea, tiene que ser una atmósfera de CO2. ¿Eh? Se disuelve la muestra, se ataca la roca, digamos, y se lleva a solución con diferentes ácidos, fluorídrico, fosfórico, sulfúrico y bórico, una combinación de ácidos. Se lleva eso a solución y entonces el hierro más 2 queda en solución y no lo tenemos que permitir el ingreso al aire. ¿Por qué? Porque se oxidaría hierro más 3. Entonces ahí estaríamos cometiendo un error. Y se puede titular tranquilamente con permanganato. Es una aplicación, digamos, al margen del problema que nos están planteando, ¿no es cierto? En este caso, el problema nos dice que es un mineral, ¿sí? Nos da el peso atómico del hierro, la masa de muestra que han tomado y el título o la molaridad, digamos, del permanganato de potasio, ¿sí? En este caso, lo que se hace, en el caso del hierro, ¿sí? Se reduce a hierro más 2, porque en el mineral, generalmente ustedes saben más que yo, las combinaciones que la naturaleza hace, no generalmente son en las menas de hierro, ¿no es cierto? No es hierro más 2, sino hay hierro más 3 con mezcla de hierro más 2. Depende del mineral que estemos explotando la mena. Entonces, en este caso se lleva, digamos, una reducción de todo el hierro mediante estaño u otro agente reductor a hierro más 2. Una vez hecho eso, se puede titular tranquilamente con el permanganato. Y las emis reacciones involucradas en este problema están acá escritas, ¿sí? Bueno, una vez que hemos llegado ahí, vamos a calcular cuánto hierro hay en esa porción de muestra, ¿sí? De hierro molecular, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Debemos transformar la molaridad en normalidad del permanganato, ¿sí? Porque nos da el número de moles por
litro. Nosotros necesitamos número de equivalentes por litro para calcular la masa del hierro con su peso equivalente. El peso equivalente del hierro, ¿por cuánto va a estar dividido? Miren la M reacción, chicos. ¿Cuántos electrones en juego? Uno, ¿no es Uno cierto? dice. Uno, perfecto, uno. Entonces, el peso molecular del hierro va a ser igual al peso equivalente, ¿sí? Y no así el permanganato. Nosotros nos dan la molaridad que tenemos que transformar en normalidad. ¿Qué tengo que hacer a esa molaridad? ¿Multiplicar por cuánto o dividir por cuánto? ¿Qué dicen? ¿Y por qué? Se durmieron todos, nadie arriesga nada. Mírenle mi reacción. ¿Cuántos electrones involucrados hay en mi reacción del permanganato? Bien, pero 5, ¿cuántos profe. es el N? 5, bien, Pamela, y gracias Vivian por el aporte, ¿sí? Son 5 electrones puestos en juego, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar por 5 la molaridad, ¿sí? Porque por cada mol de permanganato me está cediendo, en este caso, digamos, 5 electrones, ¿sí? O está tomando, porque se está reduciendo. Está tomando 5 electrones para reducirse a manganeso más 2, ¿sí? Entonces, esa molaridad, para transformarla en normalidad, que tengo que hacer, multiplicarla por 5, pero la razón es por la cantidad de electrones que pone en juego o que acepta, digamos, en mi reacción. Entonces, una vez que tengo la normalidad, ya tengo casi resuelto el problema. De nuevo vuelvo a mi fórmula clásica de número de equivalentes, ¿sí? Normalidad por volumen igual a la masa por el peso equivalente. En caso de la normalidad, la conozco del permanganato, la acabo de calcular. El volumen es dato, 22,03 mililitros. Y el peso equivalente del hierro, habíamos dicho que es igual al peso molecular, ¿sí? Porque solo pone en juego un electrón, ¿sí? Entonces calculo la masa del hierro, en este caso, y después relacionamos con la muestra, ¿sí? Y calculo el porcentaje de hierro en la muestra, ¿sí? Eso me pide, no me pide expresado como óxido férrico, ¿verdad? No, me pide como hierro elemental, ¿sí? Entonces ahí ya terminaría el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, no sé si le habrán avisado, pero el parcial es el 14 de julio, ¿sí? En la mañana. Así que vamos viendo y vamos afinando los conocimientos, porque este año únicamente va a haber recuperatorio y los alumnos que solamente aprueben el primer parcial van a seguir en la segunda parte de la materia. Los que no aprueben no van a poder seguir, ¿sí? Así que les voy avisando para que nos pongamos a tiro, digamos, de lo que queremos hacer, ¿no? De la carrera. ¿Sí? Vamos a ver el problema 3. A ver, Sergio, que vos sos tan colaborador, podés pegarme a la ida. El problema 3. Una solución de tiosulfato de sodio fue valorada disolviendo 0,1210 gramos de yoduro de potasio en agua, Yodato, yodato, yodato de potasio. Bien. Añadiendo un exceso de yoduro, yoduro de potasio, sí. acidificando el medio con ácido Ácido sulfúrico. sulfúrico. Ujú. El yodo liberado adquirió 41,6 mililitros de solución de tiosulfato de sodio para decolorar el complejo azul formado entre el yodo y el almidón. A. Calcular la normalidad de tiosulfato del Tiosulfato, profe. Bien. tiosulfato, sí. B. Dar las reacciones químicas involucradas. Y C. ¿Qué tipo de indicador es el almidón? Ajá. 3 preguntas que están, digamos, en el caso de los laboratorios,
vamos a encontrar bien la respuesta, porque uno de los puntos, digamos, en los laboratorios es normalizar el tiosulfato, ¿sí? Entonces, que el tiosulfato es muy utilizado para diferentes aplicaciones de óxido de reducción, ¿sí? Por eso, pero no es un patrón primario, porque no se puede obtener, digamos, en forma precisa con la cantidad de moléculas de agua en forma de un reactivo pro-análisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que titularlo. ¿Con quién? Con el yodato de potasio, ¿sí? Entonces, nos dan la masa del yodato, el yoduro se agrega, digamos, para generar el yodo molecular, y el patrón primario en este caso es el yodato de potasio, ¿sí? Y nos dan el volumen de quién, de tiosulfato, ¿no es cierto? Para la titulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, en el caso del yodato, yo necesito un intermedio, digamos, para titular el tiosulfato. ¿Cómo genero ese intermedio? Agregando en un medio ácido, ¿sí? Miren esta reacción, por favor. Pongan mucha atención ahí, lo voy a subrayar con amarillo. ¿Sí? En un medio ácido, el yodato, tengo que agregar un exceso de yoduro, ¿sí? Yoduro de potasio en este caso. Bueno, en ese medio, ustedes si han visto los videos o han visto, si ya han tenido laboratorio presencial, ¿no? ¿Sí? Me descolocado. Creo que esta tarde tuvieron, en la mañana, no sé. Ven inmediatamente que se genera ¿qué? El yodo molecular. Se tiñe, digamos, la solución igual que el Pervinoc, ¿no es cierto? Los que no son Pervinoc, chicos, saben que el yodo es de color marrón, ¿no es cierto? Entonces se tiñe la solución de ese color, ¿sí? Entonces hemos generado ¿qué? El yodo molecular. Entonces ahí inmediatamente entramos a titular, ¿sí? Pero el que participa en la oxidación con el tiosulfato no es el yodato, sino es el yodo molecular que hemos generado a través de quién, del yoduro y del yodato, ¿sí? Entonces, estas dos reacciones, ¿sí? Son las de la titulación, ¿sí? Pero sin la primera no podríamos generar el yodo molecular. ¿Se entendió? Porque es esencial que quede, digamos, este concepto eh, para ver cómo vamos a hacer para calcular el peso equivalente. ¿Sí? ¿Se entendió este Bueno, aspecto? A ver, dale, pregunta. No sé quién estaba hablando. lo mismo que dijo hace rato. Lo que reacciona entonces es el yodo molecular y no el yodato. Claro, el yodato nos provee, digamos, del medio para generar el yodo molecular. ¿Sí? Porque el yodo molecular es muy volátil, no existe, digamos, en la naturaleza. ¿Sí? Lo generamos a través de este medio, ¿sí? Se volatiliza rápido, por eso es que la titulación tiene que hacerse también en forma rápida, ¿sí? Entonces, la pregunta es, el peso equivalente del yodato es 214, ¿sí? El peso molecular. ¿Cuántos electrones están involucrados para calcular el peso equivalente? ¿Por qué? Porque yo tengo la masa del yodato, ¿sí? Pero no tengo el peso equivalente. Lo que yo voy a necesitar que es el peso equivalente para poder calcular que el número de equivalentes que están involucrados y poder relacionarlo con el título de quién, de tiosulfato. ¿Se entiende? Si no entienden, por favor, pregunten. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, bueno, como han agarrado la idea, digamos, ¿cuál es el número de electrones involucrados? 6. ¿Por qué 6? Porque tenemos, fíjense en la reacción del yodato, ¿sí? Por cada mol de yodato, ¿cuántos moles de yodo molecular me genera? Tres, profe. 3, ¿sí? Entonces 3, y veamos por cada mol de yodo molecular, ¿cuántos electrones están involucrados? 2, ¿sí?
Entonces, el número de equivalentes para calcular, el número que voy a usar N para dividir va a ser 6. ¿Por qué? Porque 3 moles de yodo molecular por 2 electrones involucrados es 6 por cada mol de yodato. ¿Sí? Entonces, ya tengo el N, tengo la masa del yodato, ¿sí? Puedo calcular tranquilamente el título de quién, del tiosulfato. ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Muy sencillo. ¿Sí? Calculamos la normalidad del tiosulfato y después la otra pregunta, ¿cuál era? Era dar las reacciones químicas involucradas. Bueno, acá están escritas, ¿sí? Las habíamos escrito, ¿sí? Estas. Y, ¿qué más nos pedía? ¿Qué tipo de indicador es el almidón? Eso lo averiguamos y lo justificamos en la respuesta, ¿sí? Vean la parte del TPL, ahí nos indica qué tipo de indicador es el almidón. Forma un complejo con el yodo, ¿sí? Pero no se puede agregar al inicio de la reacción porque no daría resultado. Se lo agrega al final porque necesita pequeñas concentraciones de yodo para funcionar bien, ¿sí? Bueno, problema 4. Si no hay preguntas, avanzamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer. A ver. Dale, Sebastián. Es todo tuyo, lee. Vale, Sebastián Pérez. Levantaste la manito. Nicole Martínez, ¿puedes leer el problema? Vivian Cura, ¿querés leer el problema? Sí, profesor, no hay problema. Dale. Se ha adquirido una partida de hipoclorito de calcio con una garantía de riqueza mínima del 65% de cloro activo. El laboratorio de control de calidad realizó los correspondientes análisis trabajando sobre 7 muestras tomadas al azar de 1,25 gramos cada una y llevadas a volumen en un matraz de 250 mililitros, de los cuales una alícuota de 15 mililitros se acidifica, se trata con exceso de yoduro de potasio, y el yodo molecular liberado se titula con una solución de tiosulfato 0,0989 normal. Escribir en forma, el punto A, escribir en forma iónica simplificada y como suma de 2 hemireacciones redox la reacción del hipoclorito con el yoduro. Y punto B, calcular porcentaje de cloro activo promedio obtenido si los volúmenes consumidos en cada valoración fueron 1298, 1350, 1369, 1355, 1378, 1256 y 1356 mililitros. Y como punto C, si se trabajó a un nivel de confianza del 95%, ¿se aceptó la partida? Bueno, eso es lo que debemos responder, ¿cierto? Bueno, entonces vamos al problema, ¿sí? Llega un equipo de hipoclorito, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Almacenes Generales, digamos? Antes de recibir la partida, pega un muestreo.
En este caso es hipoclorito, pero puede ser, qué sé yo, un equipo de mena, de reactivo, de lo que sea, ¿sí? Entonces, esa partida se muestrea. ¿Para qué? Para verificar la concentración que nos dice el proveedor, ¿sí? En este caso es hipoclorito. Entonces, se sacan 7 muestras y se llevan a análisis. Ya está todo estandarizado en un laboratorio de una fábrica o de ese tipo de procesos, ¿sí? Todas las reacciones ya están estandarizadas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerlo más expeditivo y tener una certeza de lo que se está haciendo, porque hay un interés económico, digamos, tanto del que vende como del que compra, ¿sí? Hay premios y hay castigos en este caso, ¿sí? Entonces el hipoclorito, el medio ácido, ¿sí? Pasa a cloruro, ahí está la reacción, y el yoduro, ¿sí? Junto con el hipoclorito nos da yodo molecular, que es el que vamos a titular con el tiosulfato, ¿sí? Estas serían las dos reacciones simplificadas y la general, digamos, que tenemos como suma de las dos, ¿no es cierto? En cada una de las reacciones están involucrados ¿cuántos electrones? 2, ¿sí? Entonces, este en el caso del hipoclorito, ¿sí? Y en la titulación, fijémonos que es la inversa del yoduro, ¿sí? Más el tiosulfato. ¿Eh? Entonces, por cada muestreo que hice, ¿sí? Cada muestreo está asociado a qué? A un volumen gastado de tiosulfato. ¿No es así? Si vemos un poquito el problema, ¿sí? Eso es así, porque tenemos 7 medidas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mediante esta fórmula del volumen del tiosulfato por la normalidad va a ser la misma, ¿sí? Voy a calcular la masa para cada muestra, ¿sí? Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la masa de cloruro activo. La masa de cloro se expresa, digamos, como cloro molecular, ¿sí? Y vemos que el cloro molecular está involucrado, digamos, 2 electrones, pero a la vez hay 2 átomos de cloro, por eso es que se multiplica por 2 y se divide por 2, ¿sí? Con el volumen respectivo, entonces voy a tener la masa de cloro activo y le relaciono con la masa y calculo, digamos, el porciento de cloro en cada muestra que ha llegado. O sea, si hay 7 determinaciones hechas, tengo que tener 7 resultados, ¿sí? De alrededor del 60 y pico por ciento, ¿sí? Porque el fabricante, que nos dice el problema, yo te estoy vendiendo hipoclorito al 65% mínimo, ¿sí? De cloro activo, ¿sí? Entonces quiere decir que está de 65 para arriba, es lo que nos dice el fabricante. Pero bueno, nosotros vamos a verificar y vamos a ver que si eso es cierto o no. Tenemos que calcular la masa, el porciento, digamos, de cloro activo con esto. Calcular la masa de cloro en la alícuota primero, después ¿hay alícuota? No, no hay alícuota, porque pasa directamente a la masa, ¿sí? Calculamos la masa de cloro, calculamos el porcentaje en la muestra, ¿sí? Por cada determinación, y después aplicamos el T, ¿sí? Teorema del T. ¿Qué calculamos? El T crítico y el T calculado, ¿sí? El T crítico, ¿de dónde lo sacamos? De tabla, ¿sí? Y el calculado, obviamente, de los datos que tenemos. Como mu tomamos 65%, ¿sí? Y la media, bueno, el valor que tenemos, n, y el valor de S, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a poder decir si aceptamos o no esa partida, ¿sí? La desviación estándar también tenemos que calcularla, ¿sí? Y tenemos todos los datos. ¿Alguna duda? Es más, digamos, operativo esto, y sobre todo en la parte de estadística, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? No hay nada. Bueno, seguimos adelante. Problema 5.
¿Qué nos pide el problema 5? El agua oxigenada. Dice, la oxidación del agua oxigenada con 0,2 moles de permanganato realizada en medio ácido a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión se producen 2 litros de oxígeno molecular y cierta cantidad de manganeso más 2 y agua. Escriba la ecuación iónica correspondiente. Justifique empleando potenciales de reducción si la reacción es espontánea en condiciones estándar a 25 grados. ¿Sí? Determinen los gramos de agua oxigenada necesarios para que tenga lugar la reacción. ¿Sí? Calcule cuántos moles de permanganato se han añadido en exceso. ¿No? Determinar la concentración en volumen de peróxido de hidrógeno si la alícuota de la muestra fuese 100 mililitros. ¿Sí? Y nos dan los datos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son las reacciones involucradas? De nuevo tenemos el famoso permanganato, ¿sí? Medio ácido, ya sabemos cómo reacciona, el permanganato a manganeso más 2, el medio ácido, ¿no es cierto? Y el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Nos da oxígeno más protones y electrones, ¿sí? De tabla podemos obtener los valores de ¿qué? Del potencial, ¿sí? Y la suma de esos potenciales nos da un potencial positivo, ¿sí? Si lo relacionamos con la energía libre de Gibbs, que es esta fórmula, ¿sí? Obtenemos un valor negativo, o sea, hay liberación de energía. Entonces, ¿eso qué significa? Que la reacción es posible, ¿sí? Si nos daría algo positivo, ¿sí? Obviamente que necesitamos imprimirle energía al sistema para que la reacción se realice. Este no es el caso. En este caso se libera energía, por eso es que la reacción es espontánea, ¿sí? Entonces hasta ahí, si se ha entendido esto, podemos seguir avanzando. ¿Hay alguna duda? Todavía no, profe. Bueno, dale, Sergio, gracias. ¿Qué es lo que nos pedía? Determinar los gramos de agua oxigenada necesarios para que tenga lugar la reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se nos dice como dato que en la reacción se liberan 2 litros de oxígeno, ¿sí? Un volumen gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la ecuación general de los gases. ¿Se acuerdan? Química inorgánica. Presión por volumen igual al número de moles por el constante de los gases por la temperatura en Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a despejar acá? Despejamos N, que es el número de moles, que es lo que nos falta conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la constante de los gases, tenemos que la temperatura es 25 grados, solo que tenemos que transformarlo en Kelvin, grados Kelvin, la presión es una atmósfera, ¿sí? El volumen es 2 litros, ¿sí? Entonces podemos calcular que el número de moles. El resultado de ese número de moles nos da 0,082 moles. ¿De qué? De agua oxigenada, ¿sí? Y por estequiometría vamos a esta reacción, ¿sí? Y nos dice que por cada mol de agua oxigenada, ¿sí? Nos da un mol de oxígeno. Entonces, por cada mol de oxígeno que se obtiene, hay un mol de agua o de peróxido de hidrógeno involucrado. Entonces ya sabemos que si tengo 0,082 moles de oxígeno, ¿sí? Tengo la misma cantidad de moles de peróxido. ¿Eh? Entonces, ahí puedo calcular con el peso molecular del agua oxigenada, ¿sí? Puedo calcular perfectamente la masa, que es lo que me pedía en ese problema, ¿sí? ¿Qué más me pedía en el problema ese? Calcule cuántos moles de permanganato se han añadido en exceso, ¿sí?
a mí me dicen que existen 0,2 moles de permanganato, ¿sí? En el medio. ¿eh? Y yo voy a ver acá, habíamos visto que yo tengo 0,82 moles de oxígeno, ¿sí? O de peróxido. 0,82 moles de peróxido hacen 5 moles de peróxido, es 0,82 moles, ¿sí? ¿Necesitan cuántos de permanganato? 2 moles. ¿Sí? Entonces, por una regla de 3, mediante esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es la que vamos a usar. Por relación estequiométrica lo tengo que sacar, ¿sí? 0,82 moles es igual a 5, ¿sí? Hagamos al revés. 5 moles, en este caso, están relacionados con 0,82 moles que hay en el medio de la reacción que yo necesito para producir 2 litros de oxígeno molecular, ¿no es cierto? Se va entendiendo, ¿no? Entonces, 5 está relacionado con 0,82. 2 de permanganato va a estar con X, ¿sí? Una regla de 3 simple. Sacamos por regla de 3 simple cuántos moles de permanganato yo necesito para obtener 2 litros de peróxido de oxígeno, ¿sí? Una vez que obtengo eso, voy a hacer la diferencia con el dato que me dan en el problema. Me dice que son 0,2 moles, ¿sí? Y respondo esta parte del problema, ¿sí? Y después me pide, ¿se entiende, no es cierto? Bueno, ¿cuál es el último punto? ¿El punto C? Sí, el final. El final. Perfecto. Volvamos. El problema me plantea que se han generado 2 litros de ¿qué? De oxígeno molecular, ¿sí? Esos 2 litros, mediante la ecuación de los gases, habíamos calculado que se corresponden a una cantidad de 0,082 moles de oxígeno molecular bajo esas condiciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces tengo 0,82 moles de ¿qué? De peróxido o de agua oxigenada, como quieran llamarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada mol de agua oxigenada, ¿qué obtengo yo? Un mol de oxígeno molecular. O sea, si yo obtengo que he obtenido mediante cálculo de esta ecuación que hay 0,082 moles de oxígeno, hay la misma cantidad de ¿qué? De agua oxigenada, ¿sí? Después paso a esta reacción igualada, ¿sí? Por estequiometría, yo sé que 5 moles, ¿sí? De peróxido, ¿sí? Necesita cuántos moles de permanganato para producir 5 moles de oxígeno gaseoso. 2 moles, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. ¿Sí? 5 moles de peróxido reaccionan con 2 moles de permanganato, ¿sí? 0,082 de peróxido, ¿cuánto voy a necesitar de permanganato? X, ¿no es cierto? Calculo por regla de 3 simple, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces ahí voy a obtener la cantidad de moles de permanganato necesario para obtener esos 2 litros que me plantea el problema, ¿sí? Pero hay un exceso, ¿sí? Me dice que hay 2 moles o 0,2 moles. A ver, veamos el problema. Que hay 0,2 moles. Entonces, esa cantidad de moles que yo calcule, ¿sí? Por la diferencia de esos 0,2 moles, voy a obtener la diferencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Y bueno, y al último nos pide determinar la concentración en volumen, ¿sí?
de agua oxigenada si la alícuota de la muestra fuese 100 mililitros. ¿Sí? Eso tenemos que ver, digamos, no nos da, a ver. ¿Cómo expresamos, digamos, esa agua oxigenada que si en 100 mililitros genera 2 litros, en 1 litro ¿cuánto genera? Generará 20 litros. ¿No es así? Una regla de 3 simple. ¿Sí? Entonces se dice que es un agua de 20 volúmenes. El agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, la concentración se expresa en la cantidad de oxígeno generado. ¿Se entendió? O sea, ¿qué nos plantea acá? Si la muestra fuese 100 mililitros, ¿sí? ¿Cuál sería la concentración en volumen de peróxido de hidrógeno? ¿Sí? El dato que nos está dando es que genera 2 litros. Si en 100 mililitros genera 2 litros, en 1 litro, ¿cuánto va a generar? 10 veces más, ¿no es cierto? O sea, 20 litros. Entonces se dice que es un agua de 20 volúmenes. ¿Sí? ¿Por qué se dice que es 20 volúmenes? Por cada volumen de agua oxigenada me está generando 20 de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que explicar. ¿Eh? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vemos un problema más? Veamos el problema 6. ¿Qué nos dice el problema 6? ¿Cuántos gramos de un mineral que contiene el 80% de óxido férrico se debe pesar para el análisis a fin de que después de un tratamiento adecuado en la titulación de la sal de hierro obtenida se utilice de 30 a 40 mililitros de solución de permanganato de potasio 0,0989 normal? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? La masa de mineral, ¿sí? De hierro para pesar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que el elemento es óxido férrico, ¿sí? A un 80%. Nos piden qué masa pesar, ¿sí? Y lo que queremos gastar de permanganato de esta concentración, ¿sí? De esta concentración, es de 30 a 40 mililitros, no más. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a plantear las ecuaciones que teníamos, ¿sí? Hierro más 2, a hierro más 3 y el permanganato, ¿sí? Y con esta expresión, ¿eh? El título de permanganato lo conocemos, la normalidad me refiero, ¿sí? El volumen, en el primer caso, va a ser 30 mililitros, ¿sí? Y calculo la masa de ¿quién? Del hierro involucrado, ¿sí? Se calcula la masa del hierro. Después, la del óxido, mediante que la relación por factor gravimétrico, ¿no es cierto? Calculo el hierro, la cantidad de óxido de hierro, que representa ¿qué? El 80% de eso. Y divido, digamos, y calculo posteriormente la masa de la muestra para ambos casos. Entonces, voy a obtener dos masas y voy a decir, se tiene que pesar de 0, supongamos, de 0,4 gramos a 0,5 o 0,6, no sé lo que dé, ¿sí? Pero en esencia, ese es el problema que nos plantea, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, entonces tengo que calcular la masa de la muestra para 30 y para 40. Exactamente, ¿sí? Eso es, ¿sí? En el primer caso vamos a obtener que en la primera etapa de cálculo que obtenemos la masa de hierro. A esa la tenemos que transformar en ¿qué? En equivalentes de óxido férrico, ¿sí? Y esos óxidos férricos que representan la muestra representan el 80%. Yo tengo que calcular el 100%. ¿Entendió? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es sencillo. Y ahí decir cuánta muestra tomar. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar ahí. Espero que se haya entendido.